De ver este buen grupo de niños. El domingo pasado que fue la celebración, estamos ya cercanos a los 40 niños en la escuela dominical y eso es un motivo de alegría grandísimo. Bueno, mis queridos, el hermano Gerson nos recordó algo que pasó hace 8 días. Hace 8 días el Señor nos dio el privilegio de haber completado el estudio del libro de los Hechos. En la reunión, gracias hermana, en la reunión de junta directiva de esta semana, estuvimos con los varones evaluando cuáles enseñanzas, cuáles cartas o libros de la Biblia vamos a trazar para seguir compartiendo cada domingo. Y antes de hacer ese aspecto, de hacer ese estudio, una de las preguntas fue, ¿cuáles libros de la Biblia hemos estudiado? Y nos pusimos a hacerle la cuenta y nos llevamos una sorpresa, llevamos 19 libros completos, estudiados, que hemos venido versículo a versículo trabajando. Y damos gracias al Señor porque en su misericordia nos da esa gracia. Pero ahora quiero hacer, si se puede decir así, como una conclusión general del libro de los Hechos, mirando una temática que he titulado Principios para la consolidación de la iglesia. Y lo digo porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, vamos a estar viendo estos mismos principios anunciarse y repetirse vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Hay 7 principios que están allí y van de la mano, hermanos, a lo que uno observa en el ámbito natural. Si uno observa en el ámbito natural, cada ser vivo o cada organización tiene una forma correcta para crecer y para consolidarse. Si hablamos de un ser vivo, como es el caso del ser humano, creo que los factores claves que le ayudan a crecer, a consolidarse, tienen que ver con la alimentación, el descanso, con el sueño y también con la actividad física que se realice, ¿verdad? Para que pueda tener un óptimo crecimiento. Esto por citar algunas cosas. Si hablamos a su vez en el caso de una empresa, depende mucho del buen manejo de proveedores, de clientes, de materia prima, de productos o de servicios, si es lo que está ofreciendo, darle un trato adecuado a eso para que al final esa empresa crezca y sea consolidada. Pues mis queridos, hay principios universales que dejó el Señor para que todo funcione. Y en el caso de su iglesia, siendo la iglesia la única institución que va a trascender cuando nosotros partamos de aquí, porque recuerden que la familia, con todo y lo importante y lo valiosa que es dentro del plan de Dios, la familia termina, la estoy hablando de la familia natural, termina aquí en la tierra. Porque la unión de un hombre y una mujer es hasta que la muerte lo separe. Pero la iglesia, la relación que usted y yo tenemos como hermanos por haber puesto ambos la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, es una relación que va a trascender y va a ir aún más allá de la muerte. Y por toda la eternidad los creyentes en Cristo seremos hermanos y Dios el Padre será nuestro Padre para siempre. Pues para esa iglesia, Dios dejó unos principios que ayudan a que la iglesia crezca y a que la iglesia se consolide. Mirando esos principios, mis queridos, aprenderemos que la iglesia de Jesucristo se consolida cuando se aplican los principios dados por Dios para la iglesia. La iglesia se consolida cuando se aplican los principios que Dios se dio. Les dije que son 7, ustedes lo pueden organizar de otra manera si quieren. Se indagan en el libro de los Hechos, van a encontrar otros más, pero yo he querido nombrar 7 para efectos del estudio de hoy. El primer principio en el cual yo quiero que estemos acercándonos y ahondando un poco, es que si nosotros queremos que la iglesia crezca y que la iglesia se consolide, se necesita desarrollar una dependencia del Espíritu Santo. Si ustedes observan, la acción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es tan evidente, es tan palpable, que algunos titulan el libro de los Hechos no como Hechos de los Apóstoles, sino como Hechos del Espíritu Santo. Y no estarían
equivocados, porque ciertamente fue Él el que rigió absolutamente todo en el inicio y sigue dirigiendo a la iglesia 2000 años después de su fundación. Pero, ¿para qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo? En nuestra vida personal como hijos de Dios, cada creyente necesita el Espíritu Santo para ser espiritual. ¿A qué voy yo con eso? En el capítulo 1, si ustedes observan todas las citas, van a ver muchas citas, todas son del libro de los Hechos. Aquí van a tener ventaja los que hayan traído el libro físico. Pero podemos recordar ese versículo tan conocido del capítulo 1, verso 8, cuando dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y como resultado de eso, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítame decirles esto. ¿Con qué ciudad, óigame bien la pregunta, con qué ciudad terminó termina el libro de los Hechos? Con Roma. Con Roma. Ahora permítame decirle esto, Roma no era lo último de la tierra. Hablando en términos políticos de ese momento, Roma era el centro de la tierra. De allí de Roma, ese era el epicentro para todo lo que iba a regir en cuanto a política, en cuanto a dominio, en cuanto a expansión, en cuanto a economía, iba a salir de Roma. De manera que Roma no es lo último de la tierra, no es el cumplimiento de Hechos 1:8. Lo último de la tierra era lo que venía después de Roma. Y si lo quieren, hermanos, lo último de la tierra somos nosotros. Porque recuerden que el punto de partida fue Jerusalén. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos haga espirituales. Y siendo espirituales de una manera natural, se va a ser testigo de Jesucristo. Recuerden que Hechos 1:8 no es una orden, es una promesa. Porque Dios no dice en Hechos 1:8, sean testigos. Dios da por hecho, me seréis testigos. Esa es una promesa que nosotros debemos creer. Quiero contarles con gran alegría que he visto cómo la iglesia viene creciendo en el evangelismo. Y eso es algo que me alegra mucho, compartiendo el evangelio a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio. Nada más 2 ejemplos que me llenan de mucha alegría. ¿Recuerdan que repartimos unos volantes para la actividad de Semana Santa? Una de las hermanas, ¿cómo ha hecho para seguir evangelizando con eso? Cortó la parte superior de ese folleto, que es donde estaba la información del evento, y dejó la parte inferior, que es donde está toda la información de la iglesia, y lo va entregando. Si quiere una iglesia de sana doctrina, aquí puede conseguirlo. Y otros tratados que estaban allí donde se describe cuál es la condición del hombre se agotaron, y una pareja de hermanos los ha tomado, los ha fotocopiado, le escribe la dirección, los datos de la iglesia, y los están entregando, no de manera aleatoria, sino con un propósito, a gente que le pueda hablar y decirle, aquí estamos predicando la palabra de Dios. Esa es la labor de cuando una vida se somete al Espíritu Santo para que Él la guíe. Me seréis testigos. Pero no solamente para ser espiritual, se necesita también la dependencia del Espíritu Santo, mis queridos, para proyectarse. Observen ustedes el capítulo 16 de Hechos, si son tan amables, y me van a ayudar allí. Capítulo 16 de Hechos. Y quiero que lean del versículo 6 al versículo 10 y noten la manera intencional como el Espíritu Santo dirigió el crecimiento y la expansión de la iglesia. Miren ustedes que el Espíritu Santo en este pasaje prohíbe 2 cosas, pero autoriza una. 16 del verso 6 al verso 10. ¿Están allí? Por favor, todos, a una sola voz. 1, 2 y 3.
Miren, el apóstol Pablo dice el verso 6 que llegó a Galacia y quiso hablar, pero ¿qué ocurrió? Se fue, verso 7, a Misia, y estando en Misia dijeron, vámonos para Bitinia. ¿Y qué pasó? Y pasando junto a Misia, llegaron a Troas. ¿Y qué pasó en Troas? Y ahí sí le da una visión. ¿Quién? Por el contexto que traemos. Y en esa visión le dice, ni vas a hablar en Galacia, ni vas a hablar en Bitinia, te vas a ir a hablar a Macedonia. Y el resultado de la obediencia al Espíritu Santo está del versículo 11 al versículo 40, al verso 40. Se convierte el carcelero de Filipos con toda su familia, se convierte Lidia con los de su casa, se convierte la muchacha endemoniada, y con esas dos familias y esa mujer sola se funda la iglesia en Filipos. Mis queridos, nosotros haremos bien si vivimos cada día entendiendo que dependemos absolutamente del Espíritu Santo. No hagamos las cosas por nuestra fuerza. No hagamos las cosas pensando en nuestra capacidad. Recordemos las palabras del proverbista. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis queridos, no confiemos en nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. Confiemos en Dios, confiemos en su Espíritu Santo, porque Él, entre otros, se conoce como el Dios de verdad, el Dios que no falla, el Dios en el cual podemos confiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Un segundo principio para la consolidación de la iglesia, hermanos, radica en el hecho de poder desarrollar dentro de la congregación un liderazgo de varones espirituales. ¿A qué voy con esto? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y comience el listado de cosas. Que todo ese listado de cosas lo que está apuntando es a describir a una persona espiritual. Por lo cual, ¿cuál debe ser y a qué le debemos apuntar nosotros y seguirle apuntando, porque lo venimos haciendo por la gracia de Dios, a seguir estableciendo liderazgo de varones que sean temerosos de Dios? ¿Por qué se necesitan varones temerosos de Dios? Capítulo 20 del libro de los Hechos nos da una pequeña gran ilustración. Capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Para qué se necesitan varones espirituales? Observen ustedes el versículo 28, el cual nos enseña que se necesitan varones espirituales para pastorear la iglesia. Pablo llama a los ancianos de Éfeso y miren lo que les dice en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto es decir, alguien que supervisa. ¿Para qué? Como pastores, la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Para qué necesitamos varones espirituales? Para pastorear la iglesia. Y pastorear la iglesia se requiere de mucha dependencia del Señor, porque a menos que estemos pegados a lo que Dios quiere para su iglesia, terminaremos haciendo con la iglesia de Dios una cosa diferente. ¿Por qué razón hoy se están realizando tantas acciones que uno dice, pero ¿en qué parte de la Biblia hay sustento bíblico para que se haga esto dentro de la iglesia? La razón, hay un desconocimiento de qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso se necesita varones espirituales para que en dirección de Dios, en dependencia de Dios, se pueda pastorear la iglesia. ¿Y por qué más se necesitan varones espirituales? ¿O para qué más?
no solamente para pastorear la iglesia, sino también para protegerla. ¿Protegerla de quién? Ayúdenme a leer versículos 29 y 30, donde hay dos peligros. Versículos 29 y 30 ustedes. 1, 2 y 3. ¿Qué peligros enfrenta la iglesia según el verso 29? Que de afuera, muy bien griego, que de afuera van a venir personas que se identifican allí como ¿qué? Como lobos rapaces. ¿Y qué van a hacer esos lobos rapaces? No perdonarán al rebaño. Y la idea de no perdonarán, hermano, es que van a ser duros. Que si hay alguien medio así, en vez de animarlo, le van a dar duro. Que si alguien cae, en vez de levantarlo, lo van a hundir más. Y al final van a actuar como aquellos fariseos hipócritas que piensan que ellos son los únicos que pueden servir a Dios. ¿Y de qué otro peligro? Ya está el externo. ¿De qué otro peligro? El interno. Ahora estamos en compañía de 5 varones más, somos 6 en una junta directiva para direccionar las cosas de la iglesia. Y hasta ahora el Señor nos ha guardado. Pero adivinen qué debemos estar haciendo los 6 varones continuamente. Porque si no, según el versículo 30, de entre nosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El peligro de cuando viene alguien de afuera es que trata con severidad a la iglesia. El peligro de cuando es interno, cuando es de alguien de adentro, es que causa divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué les digo que causa divisiones? Porque el versículo 30 dice, habla cosas perversas, ¿para qué? Miren el propósito. Arrastrar, ¿tras qué? Tras sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Dividir. Por eso, mis queridos, ustedes como iglesia deben estar siempre atentos a nosotros y ver cómo nos estamos conduciendo. Porque ustedes nos necesitan a nosotros en la misma proporción que nosotros los necesitamos a ustedes. Porque todos estamos bajo la misma condición. Hijos de Dios, siervos de Dios, que debemos darle cuenta a aquel que nos salvó. Entonces, mis queridos, Dios nos libre que dentro de nosotros se levanten personas que digan, yo me voy y me llevo a tal cantidad de gente. Recuerden que ese es el proceder de Satanás. Ese fue el proceder de Satanás cuando estaba en el cielo con todas las comodidades. No le bastó lo bueno que el Señor le había dado y por eso quiso arrastrar y por eso quiso dividir. El Señor no aprueba divisiones. Es necesario entonces, para consolidar la iglesia, les pregunto, ¿un liderazgo de varones espirituales? Oren por nosotros, hermanos. Aparte de la dependencia del Espíritu Santo y del liderazgo de varones espirituales, el otro principio que da para consolidar la iglesia es una predicación cristocéntrica. Capítulo 5 de Hechos, por favor. Vamos a escuchar en esta ocasión a los varones leyendo el versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. El que no trajo Biblia puede leer en aquel tablero de allá. ¿Listo? Hechos 5, 42. Varones, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mire que lo hacían cada cuánto. ¿Lo hacían dónde? ¿Dónde? En el templo y en las casas. Ahora, ¿qué era lo que no cesaban de hacer? Miren que hay 2 verbos allí. Enseñar y predicar. ¿A quién? Entonces les pregunto, ¿qué se enseñaba? A Jesucristo. ¿Qué se predicaba? A Jesucristo. Y si se fijan que no dice de Jesucristo, sino a Jesucristo.
Porque nosotros no estamos predicando tanto ciertas enseñanzas, aunque por supuesto que hay enseñanzas. Nosotros estamos anunciando a una persona, al Salvador del mundo. Nosotros no estamos enseñando una filosofía. Nosotros estamos llamando a la vida. ¿Por qué utiliza esas dos palabras, enseñar a Cristo y predicar a Cristo? Mis queridos, porque la predicación a manera de enseñanza es hacia la manera de predicación, es hacia los inconversos. Se les predica, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Pero cuando dice que también enseñar a Jesucristo, eso indica que es lo que se le enseña a la persona que ha puesto la fe en Jesucristo para que aprenda a conocerlo a Él. De manera que, ¿qué necesitan? No, ¿a quién necesitan los inconversos para ser salvos? ¿A quién necesitamos los creyentes para seguir creciendo en la salvación? Mis queridos, Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo no es el ABC, es todo. ¿Qué quiero decir? Que en ocasiones nosotros pensamos que hay partes de la Biblia que están escritas únicamente para compartirle a los no creyentes, y esas partes son todos los versos o todos los pasajes relacionados con el Evangelio. Y pensamos en Juan 3:16, y pensamos en Romanos 5:8, y pensamos en 2 Corintios 5:21, siempre como versículos que yo debo predicar a los demás. Pues mis queridos, esa es la mitad, la predicación a los demás. La otra mitad es que esos versículos son para mí como hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunta, ¿estoy yo dentro de ese mundo por el cual Cristo murió? ¿Necesito yo como hijo de Dios, como creyente, como persona que ya soy salva por la fe en Jesucristo, necesito recordar día a día que Dios me ama? Claro que lo necesito recordar. Porque si no recuerdo eso, el enemigo de nuestras almas toma ventaja y nos hace terminar quejando de Dios. Jesucristo tiene que ser anunciado a los inconversos. Jesucristo tiene que ser enseñado a los creyentes. Él salva, Él santifica. Tengámoslo siempre presente. Por eso no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es nuestro tercer principio, una predicación cristocéntrica. Pero bien, mis queridos, resulta que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Establecemos un liderazgo de varones espirituales. Nos mantenemos fieles a la predicación de la palabra del Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, para desarrollar la obra de Dios, hay algo muy natural que la iglesia de Dios, no Dios, que la iglesia de Dios va a necesitar para seguir desarrollando la obra de Dios. ¿Qué se requiere? Recursos. ¿Ustedes creen que a Pablo le regalaban los tiquetes en el barco? ¿O ustedes creen que Pablo llegaba y le decían, ay, es San Pablo, regalémoslo un mercado? ¿Por qué creen que en ocasiones él estaba trabajando con sus propias manos? Porque el desarrollo de la obra requiere recursos económicos. Por esa razón, un cuarto principio que uno ve a lo largo de todo el libro de los Hechos es la generosidad con la obra de Dios. Es más, si ustedes observan, cuando ya se forma la iglesia, en el capítulo 2 termina hablando de la generosidad de los hermanos. ¿Recuerdan ustedes que dice, y ninguno decía tener suyo nada propio, sino que vendían las propiedades? Ese principio se va repitiendo. Y Pablo sale en un tercer viaje misionero. Recuerden esto. Pablo sale en un tercer viaje misionero para confirmar las iglesias, pero él se entera, la iglesia madre que está en Jerusalén, los hermanos allí están pasando necesidad. Entonces, ¿qué hace Pablo mientras va realizando todo ese tercer viaje misionero? Recogiendo la ofrenda. Y cada iglesia envía la ofrenda y envía a varones que son responsables de entregar esa ofrenda.
Y al final llega Pablo a Jerusalén con toda la ofrenda. Es decir, que ese recorrido de muchos kilómetros y de muchos capítulos de Hechos tienen un fin: llevar una ofrenda a los hermanos que están en Jerusalén. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de tener generosidad con la obra de Dios, estamos hablando que eso es una necesidad, porque con ella se suple para las necesidades de los hermanos. Capítulo 4, versículo 34 hasta el 37. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según. Y uno de los líderes se llamaba José. Y ese José tenía tal carácter que los apóstoles le pusieron un sobrenombre: Bernabé, que significa hijo de consolación. Él era levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. De manera que cuando nosotros somos generosos con la obra de Dios, se suple la necesidad de los hermanos. Nosotros recurrentemente estamos asistiendo a los hermanos en alguna necesidad que puedan tener. ¿De dónde salen los recursos para suplir la necesidad que tienen los hermanos? De la ofrenda que como iglesia damos. Pero aparte de que la generosidad sirve para suplir las necesidades de los hermanos, hay otra cosa muy importante, y es que con la generosidad se suple para entregarse por entero a la predicación del Evangelio. Ustedes me van a ayudar a leer ahora las damas. Capítulo 18, versículo 5. Las damas. Capítulo 18, versículo número 5. Y las damas a una sola voz. Por favor, lean ese versículo que habla de cómo Pablo se había dedicado a predicar. 1, 2 y 3. Les hago una pregunta: ¿cuál es la razón por la cual Pablo ya no estaba haciendo tiendas, vendiendo tiendas, sino que estaba, como lo dice el verso 5, entregado por entero a la predicación de la palabra? ¿Cómo hizo Pablo para llegar a ese punto? Que la iglesia en Filipos le envió una y otra vez. Y esa parejita que se describe allí de Priscila y Aquila, se dieron cuenta de que Pablo estaba siendo usado por Dios e hicieron una especie de convenio. El convenio fue: Pablo, nosotros, Priscila y Aquila, nos dedicamos a trabajar haciendo tiendas y vendiendo eso, y vamos a darle para el sostenimiento suyo, y usted dedíquese únicamente a predicar. Es muy útil o admirable cuando los varones se disponen y hacen algo que es bivocacional, le dicen algunos, que es trabajar de manera secular, si se quiere decir, y trabajar también atendiendo la iglesia, y eso es muy loable. Pero hermanos, siendo honestos, ¿se obtiene el mismo resultado a que si la persona estuviera dedicada por entero a las cosas de la iglesia? No, y no se pueden culpar esos hermanos. ¿Por qué la mente mía no tiene que estarse preocupando? Ay, ¿será que este mes sí me va a llegar para yo comprarle el mercado a la casa o comprarle la ropa a los niños? Porque ustedes como iglesia han adquirido un compromiso serio con ofrendar generosamente para la obra de Dios. Resultado de eso, espero que lo estén percibiendo a través de las predicaciones. Porque eso es lo que está describiendo aquí de Pablo. Él estaba entregado por completo a la predicación.
De manera, mis queridos, que cuando nosotros hablamos de ser generosos con la obra de Dios, se están utilizando recursos materiales para lograr un impacto espiritual. Tengamos entonces presente que los recursos materiales, los recursos económicos, son usados por Dios para lograr fines espirituales. El apóstol Pablo se entregó por completo a la predicación del Evangelio porque hubo una iglesia que se hizo cargo de él y el avance del Evangelio se hizo evidente. Mis queridos, nosotros por la gracia del Señor llevamos varios años con ese mismo buen compromiso. Sigámoslo haciendo, entendiendo que todo lo que hagamos para el Señor será recompensado por Él. Y adelante, mis hermanos, adelante, que el Señor proveerá conforme a sus riquezas. Hay otra cosa, van 4, una quinta cosa, perseverancia en la comunión. Ese versículo es muy conocido, ¿verdad? Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 en adelante, dice, perseveraban en la doctrina y perseveraban en la comunión. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todo es comunión en ese inicio. No debe sorprendernos entonces por qué la iglesia en sus inicios creció tanto. Si hay algo que nosotros debemos cuidar, mis queridos, es precisamente la comunión. ¿A quién le gusta llegar a un lugar donde hay problemas, divisiones, peleas, contiendas? ¿A quién le gusta llegar a un lugar así? Bien. Cuando una congregación decide vivir en contiendas, en peleas, en toda esta cosa, se llega a generar tal desánimo que los mismos hermanos pueden incluso llegar a evangelizar y después de que evangelizan dicen, pero yo ¿para qué lo llevo a la iglesia? ¿Para que se vuelva un peleón como los que están allá? ¿Sí o no? Esa es una realidad. Por eso, a medida que nosotros vamos cuidando la comunión, a medida que nosotros vamos poniéndole cercos, vamos andando en comunión los unos con los otros, tenemos plena libertad para que cuando alguien nos diga, ¿y usted dónde va? Lo invito a mi iglesia. Y con ánimo lo decimos, ¿verdad? Eso es lo que describe el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y termina ese Salmo 133 diciendo, porque allí, ¿dónde es allí? Donde hay comunión. Allí envía Jehová. ¿Quién envía Jehová? Si hacemos una aplicación, allí envía Jehová bendición, es decir, todo lo que la iglesia necesite, y vida eterna, es decir, cada día va agregando a los que son salvos, dándoles vida eterna. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tuvierais amor los unos por los otros. Una de las maneras efectivas de evangelizar es manteniendo la comunión. Por eso, mi querido, la comunión se mantiene no cuando nosotros vivimos en un mundo de fantasía creyendo que necesitamos la iglesia que es perfecta y que nunca se equivoca. Contrario a eso, la comunión se mantiene cuando nosotros miramos la realidad y aceptamos nuestra realidad. Yo soy pecador, me reúno con pecadores, pero más allá de eso, yo también soy salvo por la gracia de Dios y mis hermanos también son salvos por la misma gracia. Y debido a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual perdonó todos mis pecados, yo puedo tener mi corazón inclinado a perdonar todas las ofensas que me hagan mis hermanos, para que cuando se cometa alguna ofensa, yo puedo utilizar el procedimiento. Es natural que entre pecadores haya diferencia. Eso es natural. Pero también es natural que entre aquellos que profesamos ser hijos de Dios haya perdón, haya reconciliación, haya nuevas oportunidades y sigamos caminando hacia adelante. Así se fortalece la comunión. Hablando, confrontando, reconciliando.
Las palabras del apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor. Así se mantiene la comunión. Entonces perseveremos en mantener la comunión, pero también hay que perseverar en otra cosa. ¿Hay que perseverar en qué? La oración. Oración de manera comunitaria, porque el capítulo 1, verso 14, hablando de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El capítulo 1, verso 14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres. ¿Y con quién más? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién más? Y con sus hermanos, con los hermanos del Señor Jesús. Es decir, que eso nos debe llevar, hermanos, a la oración de una manera comunitaria. Debemos estar orando. Pero también hay un versículo que a mí me encanta para hablar de la oración ahí en Hechos y es el capítulo 12, verso 5. Y que nos habla de perseverar en la oración ante las dificultades. El capítulo 12, verso 5 muestra cuando Pedro estaba encarcelado. Y ustedes lo van a leer conmigo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, lean el pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién era Pedro para la iglesia en ese momento? Y el más prominente. Y al líder más prominente que tenían en ese momento, recuerden que Pablo todavía era impío ahí. Al líder más prominente que tenían en ese momento lo habían encarcelado. Y la iglesia no desmayó. ¿Qué hizo la iglesia? Oración sin cesar. Crezcamos también y perseveremos en la oración, hermanos. Miren, alguien dijo una frase que con relación a la oración que a mí me parece que es ciertísima. Tenemos tantas necesidades y son tan profundas que no debemos dejar de orar hasta que lleguemos al cielo. Mis queridos, perseveremos en la oración. Con la oración ocurren cosas maravillosas, como por ejemplo que yo pueda aceptar la voluntad de Dios cuando no la deseo hacer. Con la oración ocurren cosas maravillosas, porque el Dios soberano que decreta todas las cosas, decretó también que Él iba a dar las cosas que nos ha prometido si orábamos a Él. ¿Por qué creen que nuestro Señor dijo, pedid? ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice, hasta ahora no han recibido? Porque no han pedido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, mis queridos, no quiero que la miren a un extremo, como que yo voy a obtener todo lo que yo pido en oración, pero tampoco quiero que la miremos al otro extremo. ¿Para qué yo oro si el Dios soberano es el que sabe cuándo me va a dar? Porque el punto de equilibrio es, el Dios soberano decidió darme cosas, no sé cuáles, pero con la oración las voy a investigar. Mis queridos, no dejemos de orar. Perseveremos en la oración. Y recuerden esto, la oración es para los débiles. Por eso necesitamos orar tanto. Hay un séptimo elemento o principio que se ve allí para la consolidación de la iglesia a lo largo del libro de los Hechos. Y es el establecimiento de nuevas obras. El establecimiento de nuevas obras. Capítulo 14 de los Hechos. Y este lo vamos a leer a una sola voz. Capítulo 14 del verso 21 al 23. Y miren cómo se desarrollaron nuevas obras. Uno de los ejemplos que encontramos alrededor del libro. ¿Lo tenemos? Verso 21 hasta el verso 23 todos.
1, 2 y 3. Miren que el proceso que describe allí del establecimiento de la iglesia es sencillo de ver cómo lo hizo Pablo. Primero, predicó a Jesucristo. Dentro de esos que predicó, o mejor dicho, tomó a los que creyeron, de esos que predicó unos creyeron, tomó a los que creyeron y los volvió discípulos. De esos discípulos identificó que había unos líderes y los nombró ancianos. Y al finalizar, agarran a esos ancianos y les encomiendan la obra, se le ponen la carga sobre los hombros. De manera que cuando nosotros hablamos de la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no debemos limitarnos únicamente a contentarnos, fui, prediqué y aquella persona creyó. Porque Hechos nos muestra cómo los discípulos entendieron el cumplimiento de la gran comisión. Y ellos entendieron el cumplimiento de la gran comisión de esta manera. Se predica, a los creyentes se les vuelve discípulos, de esos discípulos se nombran ancianos y esos ancianos se colocan para que dirijan, cuiden, pastoreen, ¿qué? La iglesia. De manera que nosotros, si entendemos el cumplimiento de la gran comisión solamente con que alguien cree en Jesucristo, nos estamos quedando a mitad del camino. Porque el cumplimiento de la gran comisión es nuevas congregaciones establecidas. Y yo alabo al Señor, hermanos, porque hace unos 3 años, evaluando con los líderes de la congregación, estábamos pensando, estudiemos Hechos. Pero después pensamos, bueno, Hechos es la segunda parte, porque la primera parte es Lucas. Entonces, como que no conviene arrancar por lo último para venirse a lo primero, ¿no? Por eso comenzamos Lucas. Y miren que el Señor nos comenzó a llevar poco a poco, y a despertar cada vez más interés por compartir el Evangelio. Y terminamos Lucas y unimos a Hechos automáticamente. Y el resultado, una nueva iglesia establecida ahora en Itagüí. De manera que podemos decir que el libro de los Hechos fue utilizado por Dios para bendecirnos inmensamente a nosotros como iglesia. ¿Cómo se sienten ustedes de haber asumido el reto de establecer una nueva iglesia en Itagüí? Y el Señor los ha usado a ustedes. Y el Señor los va a seguir usando. Y en esta tónica debemos seguir, mis queridos. Permítame decirle esto. Cuando se estableció la iglesia en Itagüí, cerca de 30 hermanos se enviaron como misioneros para establecer la obra. Hoy, un año después, ya estamos nuevamente cerca del mismo número que estábamos antes de abrir la obra. El Señor ha venido añadiendo a la iglesia. Y la meta, mis queridos, es que sigamos creciendo y a medida que vayamos creciendo se tienen que seguir estableciendo nuevas congregaciones, porque ese es el modelo y esa es la orden de Dios. 7 principios, hermanos, que se extraen de ahí del libro de los Hechos. Dependencia del Espíritu Santo. Algunos de ustedes anotaron, ¿verdad? Son 7, son de pronto un poco complejos para memorizar, pero el primero es dependencia del Espíritu Santo. El segundo, un liderazgo de varones espirituales. El tercero, predicación cristocéntrica. El cuarto, generosidad con la obra de Dios. El quinto, perseverancia en la comunión. Vamos a amarnos, hermanos, entre todos. El sexto, vamos a desarrollar cada vez más dependencia de nuestro Dios. Y el séptimo,
porque debemos orar a nuestro Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a donde quiere Él. Así como hizo en el capítulo 16. Aquí no, es allá. Y saben, hermanos, que nosotros tuvimos esa experiencia precisamente con Itagüí. Hace unos años nosotros hicimos el intento. ¿Lo recuerdan? Los antiguos. Hace unos años hicimos el intento. Pero en esa época el Señor dijo, no. Y tuvimos que obedecer. Hicimos bien. Porque ahora, unos años después, el Espíritu Santo dijo, sí. Todo en dependencia del dueño de la obra de Dios, mis hermanos. Del dueño de la obra que es Dios. Hermanos, dediquémonos a seguir los principios que el Señor dejó establecidos para su iglesia. Miren, no aplicar estos principios lleva a muchas personas, a muchos pastores, a muchos líderes a buscar diversas estrategias para que el grupo donde están crezca. Y por supuesto que es natural que la iglesia de Cristo crezca, pero debe crecer siguiendo los parámetros y los principios bíblicos. Mira, yo sé que hay hermanos en la fe, óiganme bien esto, yo sé que hay hermanos en la fe que son un poco más expresivos que nosotros. Yo sé que hay hermanos en la fe que dentro de los horarios de culto colocan algunas expresiones de arte dentro de la iglesia. Eso yo lo sé. Y por mí está bien. Que ellos lo hagan, no va acorde al estilo de nosotros, por eso no lo hacemos. Pero ¿sabes una cosa? Un gran problema que yo veo es si se agarran todas esas expresiones, no como un mecanismo de que se pueda expresar mejor lo que la Biblia dice, sino como un mecanismo de atraer más audiencia. Y cuando eso ocurre, estamos en un peligro grandísimo, porque la iglesia deja de ser lo que es, columna y baluarte de la verdad, y comienza a parecerse a algo muy cercano a un circo, donde la persona que está al frente debe tener siempre algo nuevo para entretener a los demás, si no, no le vienen al negocio. El tiempo de coronavirus, una de las cosas positivas que dejó fue esta, que aquellas congregaciones que se dedicaron a predicar fielmente la palabra de Dios de años atrás, no en ese momento, de años atrás, que venían predicando fielmente la palabra de Dios, el coronavirus no les hizo ningún daño ni las debilitó, salieron más fortalecidas. Porque no se brinda entretenimiento, se brinda capacitación. Cuando ustedes vienen acá, mis queridos, por eso se dan cuenta que hay una liturgia que es agradable, pero no hay entretención. Porque el objetivo de nosotros como iglesia no es entretenerlos, es edificarlos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir? Equipar a los santos. De tal manera que cuando ustedes piensen en la Iglesia Alianza Central de Medellín, nunca la tienen que pensar como un lugar de entretenimiento, sino como un lugar de entrenamiento. Para que juntos sepamos qué quiere el Señor y juntos obedezcamos lo que el Señor nos dice. ¿Qué indica eso? ¿Cuál es la enseñanza que he querido comunicar hoy, mis queridos? Que la iglesia se consolida aplicando los principios de Dios. Por la gracia del Señor, hermanos, por la gracia del Señor lo hemos venido haciendo. Perseveremos en hacerlo y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nos encuentre siendo fieles a su palabra, a su metodología, a la manera de Él de hacer las cosas. Mira, si aquí hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador, yo quiero decirle esto. No se es parte de la iglesia de Jesucristo por asistir a una iglesia, por ofrendar, por hacer actividades, ni por ninguna otra cosa. Se es parte de la iglesia de Jesucristo únicamente por una razón. Porque el pecador arrepentido de sus pecados cree que Jesucristo tomó su lugar
en la cruz del Calvario. Y yo te quiero decir esto. Si tú aún no has creído en Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día para que le entregues tu vida al Señor, para que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si tú tienes el deseo de entregar tu vida a Jesucristo, si tú deseas creer en Él, tú puedes orar donde estás y decirle: Señor, reconozco mis pecados, pero reconozco también que Jesucristo murió para salvarme a mí. Y si tú lo haces de esa manera, y si tú lo haces creyendo, el Señor perdonará todos tus pecados y te dará la vida eterna que solo Él puede dar. Haciendo esto, o mejor, creyendo esto, sí serás parte de la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por lo bueno que tú eres, por amarnos, por dejarnos tu palabra. Te pedimos que, según tu voluntad, tú nos permitas seguir siendo fieles a ti y que en tu misericordia nos concedas la dicha de seguir creciendo bajo la dependencia tuya. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, hay algo preparado por los niños de escuela.